a cargo de la doctora Zairis de la Cruz, R1 del Hospital Doctor Padre Víctor. Bien, buenos días. Vamos a continuar con la sesión académica y damos inicio inmediatamente. La lesión renal aguda se ha estipulado que complica más del 5% de todos los ingresos hospitalarios y que es una complicación frecuentemente asociada a falla orgánica y sepsis en la unidad de cuidados intensivos, donde pues está presente en aproximadamente el 50% de los mismos, y que más del 50% cuando requiere terapia de sustitución renal, pues se asocia a muerte. Y que en ausencia de un tratamiento farmacológico efectivo es el único tratamiento aceptado. Dicha tendencia hacia la mortalidad se ve evidenciada en este estudio de revisión que realizó el doctor Jonathan Chávez de México, donde concluyeron en cuanto a la revisión de mortalidad que era tan variable como 25% en México, hasta un 43% en Brasil, un 74% en Uruguay, lo cual es bastante. En cuanto a las indicaciones generales de terapia de sustitución renal en injuria renal aguda, pues se encuentra la sobrecarga de fluido refractario al manejo medicamentoso, ciertas intoxicaciones por alcohol y drogas, signos de uremia, acidosis metabólica grave refractaria al tratamiento médico, la hipercalemia grave o la hipercalemia de rápido aumento, como se puede evidenciar en el síndrome de lisis tumoral, o la rhabdomiólisis. Hay que tomar en cuenta que en diversas revisiones se ha concluido que la probabilidad de requerir esta terapia de sustitución renal aumenta en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica subyacente, lo cual hace directamente proporcional la reducción de la tasa de filtrado glomerular al requerimiento de diálisis en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las terapias que se prefieren, no existe la modalidad óptima, ya que los datos recopilados no apoyan la superioridad de ninguna modalidad en particular en la lesión renal aguda. En la mayoría de los pacientes, la selección de dicha terapia se basará en la experiencia local y la disponibilidad de personal y equipo. Debido a esta razón es que se ha relegado la diálisis peritoneal hacia sectores subdesarrollados, debido a que no necesita equipos especializados y es de bajo coste. En este estudio realizado en Estados Unidos, pues concluyeron en una revisión retrospectiva que no hay evidencia que indique una superioridad entre una terapia y la otra para manejo de lesión renal aguda. En cuanto a las ventajas de la diálisis peritoneal, se pueden enumerar primeramente la facilidad logística. La diálisis peritoneal se puede realizar con facilidad en un centro que únicamente se requiere el personal capacitado para la colocación del catéter y realizar los recambios. Todo lo contrario a la hemodiálisis, que requiere un sistema de agua especial, una maquinaria específica y accesos vasculares que deben de ser suministrados por personal especializado. La tolerancia hemodinámica. Debido a que el mecanismo de depuración en la diálisis peritoneal es lento, es mucho mejor tolerada a nivel hemodinámico que la hemodiálisis, lo cual también tiene que ver con el menor riesgo de síndrome de desequilibrio. Hacer una depuración gradual, lenta, pues este es menos frecuente.
En cuanto al riesgo de hemorragia reducido, pues en la diálisis peritoneal no se requiere la anticoagulación para realizar el procedimiento, a diferencia de la hemodiálisis, que sí la necesita. Y en cuanto a los pacientes desnutridos, de acuerdo a la literatura, se ha estipulado que el líquido de diálisis peritoneal puede servir como una fuente de calorías debido al alto contenido de glucosa que tiene. En cuanto a los candidatos que se seleccionan por lo general para diálisis peritoneal en lesión renal aguda, primeramente están aquellos pacientes que se localizan en áreas donde no está el equipo de hemodiálisis a su disposición. Pacientes con un alto riesgo de sangrado, por lo que se dijo anteriormente, o pacientes que no disponen de un acceso vascular para hemodiálisis. Pacientes con falla cardíaca refractaria y pacientes con ascitis. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos la cirugía abdominal, ya que la manipulación del abdomen a nivel quirúrgico pues violenta el peritoneo y por ende va a interferir con su función dialítica. Pacientes con conexiones pleuroperitoneales, pues infundirle la solución de dializado peritoneal va a ocasionar derrame pleural importante. La insuficiencia respiratoria grave, ya que al momento de infundir la solución de dializado en la cavidad peritoneal, esto aumenta la presión intraabdominal y limita el desplazamiento del diafragma, por lo tanto puede empeorar cuadros respiratorios. Potasio en rápido aumento, ya que la depuración es gradual en este tipo de terapia. Si es una situación en la cual se necesita remover grandes cantidades en poco tiempo, pues se prefiere la hemodiálisis. Y por último está la sepsis intraabdominal, ya que la peritonitis o infecciones intraabdominales van a hacer del peritoneo más permeable e impredecible la capacidad de ultrafiltrado. En cuanto al acceso de la diálisis, además de que se puede realizar en todo tipo de ambientes, básicamente esta necesita, además del personal capacitado, el catéter de diálisis peritoneal, el cual puede ser colocado tanto por el cirujano a través de cirugía abierta, laparoscópica, así como el nefrólogo, por lo general con la técnica de Seldinger. Y puede ser también bajo anestesia local o general en el caso de los cirujanos. Si se encuentran en ambientes que no se disponen de los catéteres Tenkov, pues se han registrado uso de catéteres improvisados como sondas nasogástricas o sonda de pleurostomía, pero obviamente estos no tienen la misma calidad y se pueden salir, ya que no constan de las anillas para fijar. Pero estas serían situaciones ya de muy especiales, situaciones extremas. En el caso de contar con los recursos necesarios, pues se prefieren los catéteres flexibles, ya que proporcionan mejores flujos y menores complicaciones. En cuanto a las ventajas de estos frente a los rígidos, pues tienen una alta frecuencia de éxito, funcionan tras la colocación, se pueden utilizar inmediatamente. No es necesario recolocarlos, ya que los rígidos cada cierto tiempo hay que recolocarlos. Tienen un riesgo mínimo de lesión del intestino. Y estos catéteres flexibles tienen mayor diámetro y tienen las aberturas laterales que mejoran el flujo del dializado y la ultrafiltración. En cuanto al líquido de diálisis, pues estas son las bolsas que conocemos.
Estas se componen de tres elementos básicos, que son los electrolitos y minerales para mantener la homeostasis, un agente osmótico porque facilita la ultrafiltración, que es la glucosa, y un tampón para corregir la acidosis metabólica, por lo general lactato y bicarbonato. Las soluciones de diálisis peritoneal que se utilizan en lesión renal aguda son las mismas utilizadas para realizar la ambulatoria. En el caso de la solución a base de aminoácidos o icodextrina, pues de acuerdo a la data, no son ampliamente utilizadas en caso de lesión renal aguda. Y en el caso de las soluciones tamponadas con lactato en pacientes con insuficiencia hepática, pues se deben de evitar. Se debe utilizar dializados que contengan bicarbonato en lugar de lactato, siempre y cuando estén disponibles, obviamente. Esto se debe a la conversión subóptima de lactato a bicarbonato en la insuficiencia hepática, lo que podría conducir a una acidosis metabólica o a empeoramiento de la ya existente. La Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal recomienda los siguientes tipos de líquidos para diálisis peritoneal en el siguiente orden de preferencia. Primeramente, las soluciones preparadas comercialmente, que son las, pues estas que vimos anteriormente. También se puede optar en lugares de menores recursos o especializados en otra área por líquidos preparados localmente en una farmacia aséptica certificada y aprobada. Y en tercer lugar, soluciones preparadas en un ambiente limpio con el mínimo número de pinchazos y el mínimo número de pasos. Estas soluciones pues, se preparan con las soluciones convencionales endovenosas y se deben de utilizar inmediatamente. Dentro de esta se encuentra la solución lactato Ringer tamponado con lactato o la solución salina 0,45% tamponada con bicarbonato. Se hace la adición a bicarbonato. Dentro de las modalidades disponibles, en primer lugar se encuentra la diálisis peritoneal continua equilibrada. Esta puede realizarse manualmente, como por lo general se realiza, o con la máquina cicladora, y consta de 4 recambios con permanencias de 4 a 6 horas cada uno. Este tipo de modalidad no ha demostrado ser altamente efectiva en el caso de lesión renal aguda en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La diálisis peritoneal aguda intermitente, este tipo de modalidad implica permanencias cortas, aproximadamente de 30 minutos, con volúmenes de 1 a 3 litros. La sesión puede durar de 12 a 24 horas y se puede realizar en días alternos de 2 a 3 veces por semana. También se encuentra la diálisis peritoneal tidal, la cual se compone de intercambios rápidos cada 20 minutos, pero esta se caracteriza porque no se drena el total del líquido, sino que se deja un volumen residual de aproximadamente 20% del infundido y se continúa haciendo recambios con el restante 80%. Se realizan sesiones de 8 a 10 horas diariamente por medio de catéter flexible y máquina cicladora. Estas 3 modalidades anteriormente descritas eran las que por lo generalmente se utilizaban, pero para optimizar la dosis de diálisis recibida, recientemente se han descrito técnicas más apropiadas en el contexto de la lesión renal aguda, como son la DPVA, que es la diálisis peritoneal de volumen alto, y la diálisis peritoneal de flujo continuo. En la diálisis peritoneal de alto volumen, esta es con máquina cicladora, con recambios rápidos, de 18 a 22 recambios por día. Utiliza grandes volúmenes de líquido. Se realiza durante 24 horas todos los días. En cuanto a la ventaja que tiene
esta modalidad es que promueve un mejor aclarado de solutos pequeños, mientras que las moléculas medianas y grandes tienen un aclarado menor. En cuanto a la diálisis peritoneal de flujo continuo, esta utiliza dos accesos. Se utilizan dos catéteres, uno de entrada, uno de salida, con infusión y drenaje simultáneo. Y tiene una mayor velocidad de flujo de dializado. Y utiliza, por ende, grandes volúmenes. Aunque tiene dificultades como lo son identificar la ultrafiltración verdadera, ya que tiene infusión y drenaje al mismo tiempo, y la posibilidad de que exista recirculación de la solución de diálisis. En cuanto a los componentes de la prescripción de la diálisis peritoneal en lesión renal aguda, pues son los mismos que el ambulatorio y constan de la solución de dializados que vimos anteriormente, el volumen de intercambio, que es la cantidad de solución de diálisis que se deposita en la cavidad peritoneal durante un intercambio, y que el volumen de intercambio estándar es de 30 ml por kilo. Este volumen de intercambio se ve afectado cuando el paciente ha atravesado por cirugías o tiene hernias. El tiempo de entrada del líquido, que es el tiempo necesario para instilar el dializado en la cavidad peritoneal, que por lo general debe de ser de 15 minutos, se puede ver afectado por el volumen de dializado. A mayor volumen, mayor tiempo, el grado de elevación de la bolsa, ya que sabemos que baja por gravedad, o la presencia de resistencia al flujo de entrada, ya sea por un coágulo o por torsión del catéter. El tiempo de permanencia, que es el periodo durante el cual el volumen de intercambio permanece en la cavidad peritoneal, o se puede definir también como el tiempo entre el final del flujo de entrada y el comienzo del periodo de drenaje. El tiempo de salida, que es el drenaje de la cavidad peritoneal, por lo general es de 20 a 30 minutos y se puede ver afectado por cualquier situación que ocasione resistencia al flujo de salida, como por ejemplo coágulos, disminución de la motilidad intestinal o torceduras del catéter. Y el número de intercambios, como vimos anteriormente, pues va a depender de cada modalidad en particular. Enumerando casos, en el contexto de lesión renal aguda, específicamente lesión renal aguda y edema de pulmón. En estos pacientes lo que se trata es de optimizar la ultrafiltración mediante la alteración de la concentración de destroza del dializado y la duración del ciclo. La ultrafiltración se aumentando, valga la redundancia, la concentración de destroza de la solución o acortando la duración de los ciclos. Por lo general se inicia con una concentración de una solución al 2.5 que se puede alternar con una de mayor o menor porcentaje dependiendo de la evolución clínica del paciente. Entonces, con un régimen estándar, como un volumen de intercambio de 2 litros y un tiempo de permanencia de 1 hora, o sea, ciclos cortos, se pueden eliminar las siguientes cantidades aproximadas de líquido durante 24 horas. 2 litros y medio con una bolsa de 1.5% de destroza, 4 litros y medio con una solución destrozada al 2.5% y 8 litros y medio con una solución destrozada al 4.2%. En el caso de pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, pues debe de utilizarse
la solución destrozada al 1,5% para tener un ultrafiltrado menor y no continuar con dicha descompensación y no promover que empeore dicha descompensación hemodinámica. En el contexto de hipercalemia, síndrome urémico o acidosis metabólica refractaria, pues en estos pacientes suelen ser necesarios ciclos cortos y frecuentes para lograr el control metabólico. En este caso se prefiere la diálisis peritoneal de alto volumen o la diálisis peritoneal tidal como las modalidades de elección en tales situaciones. A modo de ejemplo, en una femenina de 60 kilos con una lesión renal aguda anúrica, una prescripción inicial típica en el caso de hipercalemia o acidosis metabólica sería en 24 horas, 16 ciclos con un tiempo de permanencia corto de 1 hora, con un volumen de entrada, que es la cantidad de solución de 2 litros, hasta alcanzar una cantidad de 32 litros para 24 horas. Mientras que el tiempo de entrada de 10 minutos y el de salida de 20 minutos son tiempos estándares. Una vez que se ha realizado este ejercicio y se han hecho controles de analíticas en dicha paciente, tras 24 horas, pues se modifica la prescripción de la diálisis. Y esto aplica para todos los pacientes. Se realiza durante las primeras 24 horas se realiza una sesión intensa de recambios y luego se van espaciando. La prescripción posterior para todos los pacientes, por ejemplo, en esta misma paciente que tuvo una mejoría del volumen en el control metabólico, posteriormente, durante esas próximas 24 horas, se realizarían 6 ciclos con permanencias de 3,5 horas, con un volumen de 2 litros, hasta alcanzar 12 litros en esas 24 horas. Y a medida que va mejorando la condición clínica del paciente, pues se deben de espaciar aún más los ciclos, ya que el objetivo es la recuperación de la función renal nativa. Una vez que se reinstaura, se va espaciando tanto hasta que se logre retirar completamente la terapia de sustitución renal. En cuanto a los aditivos, pues se pueden agregar medicamentos como antibióticos a las soluciones de diálisis para tratar ciertas infecciones. En el caso de que se presente fibrina o hebras de fibrina o coágulos en el catéter que sean visibles, se debe de agregar heparina de 200 a 500 unidades por litro en la solución de dializado. Y si hay obstrucción del catéter, está indicado el uso de fibrinolíticos. Hay que destacar que la heparina y los fibrinolíticos no se absorben por vía peritoneal, por lo tanto, no dan lugar a anticoagulación sistémica. Por ende, es seguro utilizarlos. En pacientes diabéticos, estos pueden tener un deterioro significativo en el control del azúcar debido a la gran carga de glucosa que tiene la solución, que es bastante hipertónica. En caso de que esto se presente, se puede agregar insulina a la solución del dializado. Se toma como parámetro de referencia, dependiendo de la glicemia, de 4 a 5 unidades por litro a una bolsa al 1,5% de dextrosa, 7 unidades por litro a una bolsa al 2,5% y aproximadamente 10 unidades por litro a una bolsa al 4,5% de dextrosa. Hasta pues que mejore el cuadro clínico, si es imperativo utilizar este tipo de modalidad de sustitución renal. También si se presenta hipopotasemia, que es bastante frecuente al utilizar esta modalidad, se debe de agregar CLK a la bolsa del dializado o
De forma profiláctica, se debe de agregar cuando el potasio se presenta en 4 o menos miliequivalentes. En cuanto a las complicaciones de esta modalidad, pues primeramente la peritonitis es la más frecuente, aunque la literatura en Estados Unidos informa o reporta que se ven aproximadamente 12% de los pacientes sometidos a diálisis peritoneal con lesión renal aguda. Esta incidencia de peritonitis va a variar dependiendo de la asepsia con la cual se colocó el catéter y el manejo de la colocación de las soluciones y de conexión y desconexión, ya sea de la cicladora o de los recambios manuales. Hay mayor riesgo de insuficiencia respiratoria, ya que se comentó que cuando se infunde el líquido aumenta la presión intraabdominal, se limita el diafragma y si el paciente tiene un cuadro respiratorio severo, pues infundirle este líquido lo puede empeorar. La pérdida de proteínas. Se produce pérdida de proteínas en el dializado, que a menudo supera los 5 gramos por día. Sin embargo, si el paciente presenta un episodio de peritonitis, esta pérdida de proteínas se puede hacer mucho más acentuada y puede llegar a desnutrir al paciente. Por lo tanto, en pacientes que reciben este tipo de terapia deben de recibir primeramente monitoreo de las proteínas séricas y reposición en caso de ser necesario. También otro evento que se presenta como complicación es la hipernatremia, que se debe a una pérdida desproporcionada de agua en el líquido del dializado en pacientes que requieren recambios muy hipertónicos, o sea, con bolsas de 4.5 y que sean bastante frecuentes. Esta tonicidad que genera la glucosa activa canales de aquaporina a nivel peritoneal. Esta activación de canales de agua permite que el agua libre se mueva por estos canales hacia la cavidad peritoneal y posteriormente el sodio, ya que es arrastrado, entra en equilibrio cuando se realizan espaciadas las sesiones, pero si se realizan recambios frecuentes, el sodio no tiene tiempo de entrar en equilibrio y se produce hipernatremia. Esta hipernatremia, por ende, se puede corregir aumentando el tiempo de permanencia del líquido en el abdomen o utilizando una solución de dializado menos hipertónica. O sea, con una concentración de dextrosa más baja. En cuanto al pronóstico o los resultados de la diálisis peritoneal en lesión renal aguda, el interés del uso de esta terapia ha ido en aumento y se han ido desarrollando técnicas más seguras para la realización de la misma, como catéteres flexibles que se colocan con relativa facilidad y las máquinas cicladoras, lo cual reduce el tiempo de conexión y la frecuencia de desconexión y desconexión. En cuanto a la mortalidad, como podemos ver en el gráfico, es relativamente equiparable con la hemodiálisis, la recuperación por igual, pero los pacientes suelen permanecer más sin recuperación en esta terapia, aunque esos datos no son concluyentes. Pero lo que sí es definitivo es que su uso ha sido bastante beneficioso en lugares donde no se cuenta con la hemodiálisis o lugares con recursos limitados. Hasta aquí, muchas gracias.